salvaje. Nada es salvaje si la miras con desdén. Nada es mortal si la tienes de rehén. Nada es milagroso si la quieres estampar en tu pecho y guarecerle de las borrascas de los intrusos, de los demoledores, de figuras, puertas o adormecidos vecinos que cuidan los jardines. Solo él te tiene ahí, cerca como un recuerdo, ese recuerdo de una noche de lluvia, y tú bailando, transparente, arrojando tus vestidos en los sucios reboques que tus desnudos pies pulían mientras danzabas, y tus senos empapados y tus caderas tirantes, salvajes, navegando en partitura de un Sostakovich o Mendelssohn hasta la amanecida, teniendo tu olor que sale de tu vientre, corriente del niño o de la niña, volcándose en el baldío verde y rojo de tus ojos eran lucecita de caños y gasas, fagote que salían bruscamente desde tu ombligo, arquitecturas nocturnas bajo las sábanas infinitas, como sales universal, invernal, reconstruida y trashumante, como un cartel de publicidad de cosmético, donde todo es real, como una cópula entre el sueño y el vacío, entre tus deseos de jalar y jalar. El tiempo del sexo, la suputación del orgasmo, el carnal cosmos que brota cuando pasa como una marinera y el mundo se multiplica en ti, en otros, en otras, y tu cuerpo mucho más fácil, mucho más suave, llega llena, desplomada bajo la cama. Amigos y amigas que leen por gusto, están viendo al poeta Domingo de Ramos, que nos ha leído un poema de erótica de clase, es el libro que él tiene entre manos, que ha sido reeditado por Lancome. Estamos precisamente en las instalaciones de la librería Lancome, aquí en la avenida Petitoars. Y bueno, es un gusto charlar con Domingo. Domingo de Ramos, bienvenido. Gracias por la invitación. Este poema o este libro, que es breve, conformado por poemas cortos, ¿no? A diferencia de otros, le comentaba pues antes de grabar los poemas largos de Pastor de Perros. Sin embargo, hay una cadencia que se mantiene también aquí, ¿no? Y la gran curiosidad, claro, antes de detenernos en el gran tema de erótica de clases, ¿cómo cómo se da usted cuenta, se dio cuenta de esta cadencia que debían tener sus poemas? Es que creo que es una forma de actar ese lenguaje que tengo en otros libros, como justo dice Pastor de Ujú. Perros, o Los Sicarios del Tiempo, o Ósmosis, ¿no? Tratar de ese lenguaje, darle una opción, en este caso, erótico, ¿no? Con una forma de entender y querer suavizar un poco el lenguaje mismo, pero es imposible porque esa es tu marca, ¿no? Un poco que es tu estilo, un poco que es tu forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que igual te sale, pero con la diferencia del tema. Entonces, el tema, el único variante es el tema, pero el ritmo se mantiene. O sea, eso es como una forma de marca, ¿no? Personal. Sí, es un ritmo propio, quizás como el que tiene uno cuando camina, cuando te ven de lejos y dicen, ahí viene fulano, porque lo identifican por su forma de caminar. Entonces, Sí, en su poesía Domingo hay esa cadencia que se mantiene, ¿no? Que uno la identifica, la asocia a su poesía. sí, exactamente, por ahí va la cuestión, ¿no? Y yo, también a veces me asombro, ¿no? De esto, cómo he podido hacer el único libro que tengo sobre erótica, ¿no? Ujú. Eh, tratar de cómo es el lenguaje tan duro, rústico a veces, y claro, y tiene una serie de cosas, ¿no? Que el ritmo lo trata de simular, ¿no? Porque, bueno, describe o no describe, sino plantea una realidad, ¿no? Paralela a la otra realidad que es la que donde estábamos viviendo, ¿no? Y eso te crea un universo. Entonces, ese universo es justamente
lo que uno tiene, ¿no? Como ya, como formación. Pienso también sobre su poesía Domingo, que son poemas para ser leídos en voz alta, ¿no? O sea, hay poesía que la lectura, digamos, claro, uno identifica el ritmo, si hablamos de la poesía clásica, por ejemplo, ¿no? Si en algunos casos rima incluso, pero su poesía parece haber sido escrita para ser leída. No sé qué mirada tiene sobre esa escritura de su propia poesía. Creo que hay por el mismo carácter, ¿no? El poema, o sea, por lo mismo que es uno mismo, o sea, con lo que estaba hablándote un poco, ¿no? Como la poesía, en este caso mi poética es así, de esa manera, ¿no? Como para leer en voz alta y y con energía y de forma contundente, ¿no? Yo creo que eso está ahí escrito así, de esa manera, ¿no? Responde también, y de paso para contextualizar a quienes están viéndote o viéndolo usted domingo, y con el momento en que su poesía aparece, ¿no? Usted es de la generación del 80, del movimiento Cloaca para más señas, momento histórico, político particular del país, muy complejo, y esa manera de expresarse, digamos, también en la poesía se evidencia, ¿no? La poesía también responde al tiempo, ¿no? A su A ese época. tiempo, sí, claro, a esa forma de violencia que viene del Estado y que venía también de los grupos armados, ¿no? Y ese ambiente se traslada, de una u otra manera se filtra dentro del discurso poético. Y en este caso sí, uno es sensible a ello, ¿no? Uno es parte de ello, ¿no? No se aleja. La poesía no se aleja, sino la poesía te acerca, pero te acerca para descubrir nuevos espacios, nuevas cosas, ¿no? O sea, que no tiene, eh, no hace así de la etéreomente, ¿no? Es muy curioso el camino, o sea, el tránsito, digamos, de una vida, porque estábamos recordando antes de grabar que usted se formó en San Marcos, ¿no? Sí. En la Escuela de Sociología. Y si seguía ese rumbo, claro, el camino era quizás dedicarse a lo académico, a la investigación, pero había ahí el interés y la vocación por escribir poesía, ¿no? Entonces, que es la que finalmente se ha impuesto, para bien, digo, ¿no? Pero ¿cómo se descubre usted poeta o cómo esa vocación poética es la que va encauzando su vida? Es que yo creo que a los 15 años tenía una vocación y que eso iba con unos versos así sencillos, ¿no? Pero no le hice caso porque la vorágine política me llevó a militar y a ser parte, ¿no? De un partido político de izquierda, obviamente, que estuve muy metido en eso, ¿no? En esos grupos, ¿no? Y eso lo recupero después, cuando ingreso a San Marcos, el 82, desde los 15, que dejé un silencio hasta el 82. ¿Y por qué? Porque un poco que me había desilusionado la cuestión política, la cuestión de la militancia política, me había desilusionado el grupo donde estuve yo. Entonces, un poco que eso creo que volví a recordar que efectivamente había escrito poesía y me reencontré con la poesía ese año que ingresé a San Marcos, donde me dediqué, aparte de estudiar obviamente sociología, pero que definitivamente me ganó la poesía para su terreno, para su sitio, etcétera, ¿no? Ya con todos los conflictos que había y todas esas cuestiones que pasaban en esos momentos históricos, pues, ¿no? La poesía entonces se impuso. Y también, acaso, usted me dirá como una manera de también expresarse, ¿no? Expresar el malestar, el rechazo. ¿Qué épocas vivimos las de ahora, no? Digamos que a veces parece la literatura como aparentemente se hubiera distanciado de lo político. En algunos poemas, en algunos textos aparece, ¿no? Pero la poesía también puede ser, ahí viene la pregunta, una manera para manifestar lo que ocurre en la realidad Sí, política, social. podríamos decir es un termómetro, ¿no? Pero no es cualquier termómetro, obviamente, sino un termómetro en el sentido que
plasma un poco los conflictos, ¿no?, internos, así, de un deterioro brutal de una sociedad. Entonces lo plasma de una u otra forma que está ahí entre líneas, ahí está como una presencia, ¿no?, como algo que no estás en la luna, ¿no?, estás en la tierra. Entonces eso te hace a ti hacer que la imaginación también huele, ¿no? Porque no es necesariamente decirlo todo escrito como si fuera un cronista o como si fuera un periodista, ¿no? No es eso el sentido de la poesía. La poesía es otras cosas, ¿no?, otras búsquedas, ¿no? Eh, Creo que sí, como pasa con otros autores, ¿no?, que de una u otra manera sale lo que como vivencia tienen y se transparente en lo que escriben. De forma directa, entre líneas o de como referencias, ¿no? Es decir, ¿no? La poesía no necesariamente, o pues, quizás de manera más categórica, no cambia el mundo, pero hace entenderlo, ¿no? O hace sentirlo, no sé qué piensa usted. Exactamente, no, la poesía no cambia nada. O sea, la poesía está ahí, el arte está ahí, las creaciones están ahí, que más adelante se va a ir viéndolo con más claridad de repente, ¿no? Porque el momento de repente no es comprensible, es incomprensible, ¿no?, como suele pasar. Entonces, es una mirada al futuro, ¿no?, como quien dice, ¿no?, una mirada al futuro, para que vean que en ese momento pasó lo que pasó, o sea, en un momento de movimientos sociales, conflictos sociales, pasó lo que pasó, lo más atroz que hubo, incluso matanzas, todas esas cuestiones, ¿no? Eh, y que es una forma que el holocausto existe porque los poetas en ese momento no se han callado, siguieron escribiendo, aunque de forma muy silenciosa, ¿no?, aunque de forma muy íntima, ¿no?, como la poesía italiana, por ejemplo, ¿no?, en la posguerra e incluso en la guerra misma, ¿no?, que no habla directamente de esos conflictos, ¿no? Domingo, mire, esta pregunta me la permito hacer sobre todo a un poeta que tiene ya un recorrido como el suyo, ¿no? Porque quizás el poeta más joven está todavía en la búsqueda de una voz, de un ritmo, de temas, o acaso eso de repente nunca se encuentra. Pero si yo le pregunto, ¿qué es necesario para ser poeta? ¿Qué me contesta usted? ¿Qué es necesario? Para ser poeta, sí. Sensibilidad, búsqueda, lectura y experiencia. Experiencia de vida, calle, ¿qué tipo de Sí, experiencia? experiencia de cualquier forma. De viajero, puedes viajar, ¿no? Toda forma de viaje es una experiencia única, no se repite. Es el agua, es como el agua del río, ¿no? Entonces, esa fluidez es lo que te va a dar esa experiencia, pero también conocimiento, lectura y vida, ¿no? Las dos cosas van juntos. De una u otra forma están dando pie, cuerpo a algo que va a pasar. Entonces, esa sensibilidad del escritor, del poeta, es atraparlo, es saberlo, es navegarlo, es entenderlo no tanto, sino conflictuarlo. El poeta más pregunta que tiene respuesta, por esa razón no puede ser no puede solucionar una sociedad, no puede dar una fórmula, ¿no? Nada, no puede, pues, porque efectivamente si el poeta pregunta, más que dar soluciones, pregunta. O sea, imagínate cómo sea que el mundo es una gran pregunta para el poeta. Volvamos a erótica de clase, Domingo. Clase con K, ¿no? Como la K de Sí, cloaca. Eh, Ahí confluye, además, evidentemente, del erotismo, también las referencias culturales, ¿no? Está la música, sí. está la pintura, está el arte en general, digamos, ¿no? Y esa mezcla en su poesía aparece, ¿no? Es como también la referencia
a la calle, a la ciudad, ¿no? Digamos, ahora viendo en retrospectiva, porque este poemario acaba de ser reeditado aquí por Lancome, que por cierto tiene un estudio introductorio, un análisis muy importante que más o menos contextualiza, ¿no? Sobre el erotismo en la poesía en general, Sí, ¿no? O sea, es un exacto. tema muy presente, digamos que usted también recoge, siguiendo una tradición, pero incorporándole una voz personal, ¿no? Esa confluencia, Domingo, del arte, la calle, el erotismo, el cuerpo, las secreciones, ¿cómo se construye eso? Es una confluencia en todo caso, ¿no? Una confluencia ya de alguien que tiene ya lecturas, ¿no? Y que tiene experiencia. Es una confluencia que de una u otra manera ya el tema te lleva hacia esas exploraciones, ¿no? Y no hay fórmula. Simplemente todos aquellos que quieren y desean crear y escribir, pintar, hacer cine, etcétera, debe tener ese proyecto, ¿no? Una proyección, ¿no? Una proyección capaz de que no solo sensibilizarse a sí mismo, sino también ver que ello responda honestamente a lo que quiere y aspira. Entonces, y todo ello tiene que usar, utilizar sus conocimientos, utilizar su vida como punto, ¿no? Y lo demás viene como consecuencia. A mí me parece que eso es lo principal, el motor principal es leer y escribir, escribir y leer, en caso de la poesía, en caso de los escritores, y obviamente de las otras artes tienen ese mismo sentido, y de ahí como consecuencia viene todo aquello que tú más o menos estás diciéndome, Ajá. ¿no? Que ya tienes que manejarlo como un lenguaje ya incorporado tuyo, ¿no? Y que sea parte de tu propia voz, pues. Yo hace un rato, Domingo, decía que su poesía parecía haber sido escrita para ser leída, pero quizás podría yo precisar un poco más, ¿no? Es una poesía que parece que brotara de largo, de continuo, y acaso, aquí ya viene la pregunta, en la corrección cómo se va puliendo eso, ¿no? Porque parece que fuera de una sentada, como un torrente, y imagino que al momento de escribir viene un momento en que usted se detiene. ¿Acaso deja reposar al poema unos días, meses, no lo sé? Sería muy importante que nos cuente esa experiencia y Ah, luego claro, ya oriente esa el voz. método es, lo que yo hago es, claro, viene un torrente, pero primero para mí viene una idea, la idea de qué cosa voy a escribir, la idea sobre qué voy a hacer y hasta personajes, ¿no? Y ahí ya viene un poema y vienen dos, vienen tres y de repente viene todo, ¿no? Todo el poema, todo el poemario. Pero ese libro hecho no me convence porque voy a tener que dejarlo de aquí a 5 años, porque yo escribo de acá a 5 años. Cada 5 años escribo un libro. O a veces, de casualidad, cada 2 años, pero en la mayoría de veces escribo cada 5 años. Imagina que he estado puliendo durante todo ese tiempo. Pero ¿cómo hago que eso pase? En lecturas públicas, porque en lecturas públicas me doy cuenta de mis errores. En lectura pública hago la corrección imaginaria. Esa corrección, uy, aquí no es. ¿Por qué? Por el ritmo, por la forma, por, por tener esa musicalidad. Entonces acá se rompe, acá. Entonces ahí es donde empieza a redondearlos, comienza a redondearlos. O sea, eso de leerlo públicamente es algo que para mí funciona así. Para mí es esas correcciones, ¿no? No necesariamente silenciosa. A veces puede ser, pero inspirado en música, ¿no? Con una música de fondo, ¿no? Entiendo eso. Pero para mí son las lecturas públicas, lecturas donde yo me doy cuenta que cuáles son, ¿no? Lo que hay que corregir. ¿Acaso, Domingo, usted me corregirá? La poesía parte de una imagen pero responde sobre todo a un ritmo. Sí,
parte de una, pero Es el más como ritmo, una idea, no lo sé. ¿Qué podría? eso es música. La poesía es música. Entonces, ¿qué diferencia habrá con la música clásica? Ninguna. Es música. Es música tanto como ellos. Yo creo que también ellos a la vez han hecho ensayos para poder corregir, ¿no? Las partituras, ¿no? Entonces, pienso que también la poesía es eso. Para mí es eso. Por lo menos porque efectivamente el lenguaje que uso es esto, ¿no? Para leer en público, como dices tú. Y esa lectura en público ayuda mucho en el oído, es el oído donde sale. Entonces, a mí me interesa eso. Y otro, lo principal, ¿no? Lo principal, poesía sin música no es poesía. Entonces, y es ahí incorporo otras cosas, ¿no? Ya vivencias, ya referencias culturales, etcétera, pero con ese ritmo. Entonces, ahí es, para mí lo principal es leer y corregir, corregir y leer, esas dos cosas, y es lo que a mí me ha convencido, ¿no? ¿Y esa música en la poesía contemporánea peruana, ya para situarla, se ha perdido? Esa musicalidad en la poesía peruana contemporánea se ha perdido, casi no aparece. Ah, algunos sí, sí, hay algunos, pero creo que preferir hay de todo, ¿no? Yo creo que hay de todo, o sea, la poesía no es una sola, pues no hay miles de vertientes, ¿no? Miles de opciones, poesía tipo coloquial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que tiene más a hacer historias, ¿no? Entonces, hay otros métodos, etcétera. O sea, yo tengo otra forma, ¿no?, de entenderlo. Eh, y creo que, pero lo principal para mí es la musicalidad, ese ritmo. Aunque mira, si ese poemario coloquial, ¿no?, casi narrativo o casi periodístico, si tiene ritmo, vale. Pero si no tiene ritmo, pues no, mejor es un compendio, ¿no?, de medicina o de matemática, pero que más allá no creo, pues, ¿no? O sea, para empezar, la poesía es música, ¿no? Pero ese es el punto principal. Y la búsqueda, ¿no? De quién, porque Y eso es, y en tratar de, entre comillas, perfeccionarlo, ¿no? Pero perfeccionarlo es decirlo más, ¿no? No sé si se perfecciona o no, porque a veces uno se autoengaña, entonces preferible confrontarlo con el público, confrontarlo con los amigos, confrontarlo ahí para que haya diálogos también, ¿no? Domingo, bueno, con el gusto y la promesa de volver a conversar seguramente pronto, le comentaba que el nombre de esta página se llama Lee por Gusto. Y en el cierre siempre pregunto, interrogo, asedio, a veces pongo en apuros, porque pido que hablen de 5 libros favoritos, 5 deudas literarias quizás, o 5 libros o autores que para usted sean significativos como poeta, o como escritor, o Ya. como lector simplemente. Para mí, mira, ahí son libros que me interesan, son el de Abraham Valdelomar, César Vallejo, Moro, Westphalen y Edison. Si tuviera que detenerse en uno de ellos, como para desarrollar un poquito esa deuda literaria o acaso aprecio por la escritura, ¿por cuál de ellos quisiera detenerse? Por ejemplo, el lenguaje de Edison con la de Vallejo son muy contrastantes, pero ambos son, bueno, y ese caso más musical son Moro como Edison. César Vallejo también lo es, pero mucho más entrecortado, ¿no? O mucho más fraccionado, ¿no?, que los otros poetas que sí son más musicales. Y por lo cual ese fue mi referencia, ¿no? Y mencionó a Valdelomar que es un estilista, ¿no? O fue un estilista, digamos, es como cronista, como poeta, Claro, como exacto, cuentista, ¿no? ujú, exacto. Y él sí maneja esa musicalidad, ¿no? Incluso en la misma prosa, ¿no? En sus cuentos, ¿no?
que es muy bueno, rítmicos. Bueno, Domingo, muchísimas gracias. Y gracias también a Lancome, por cierto, Erótica de Clase. Ahí está la portada. Pues ha sido editado por Lancome, se encuentra aquí, por supuesto, ha sido presentada también aquí en la librería. Y bueno, un gusto, Domingo, y también a quienes nos han seguido. Muchas gracias.